En este domingo, que es el primero del año, la Iglesia nos ofrece, nos da como alimento del alma, este pan del alma que dice la Escritura, el prólogo del Evangelio de San Juan. Un pan del alma que no está en oposición con el pan de la Eucaristía. Es más, es que tienen que ir complementados. Bueno, empezamos. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz. Para que todos creyeran por él, no era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella y el mundo no la conoció. Vino a su casa y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, la cual no nació de la sangre, ni del deseo de carne, ni del deseo de hombre, nació de Dios. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo unigénito, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y clama, este era del que yo dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud hemos recibido todos gracia tras gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Palabra del Señor. Antes de iniciar la catequesis, las catequesis se dan por obra y gracia del Espíritu Santo, no por obra y gracia del tontaina que habla, en este caso yo, ¿de acuerdo? Bueno, pues antes de dar la catequesis, quisiera una puntualización porque, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, nadie sabe por qué, al decir que la palabra dice que no nació de la carne ni de la sangre, sino que nació de Dios, la mayoría de las Biblias, de las Escrituras, y sobre todo el texto original, pues lo que traducen es que a estos que creen en su nombre, que creen en Jesucristo como Hijo de Dios, estos no han nacido de la carne ni de la sangre, han nacido de Dios y por eso son hijos de Dios. La palabra es la fuerza de Dios para hacer hijos de simples mortales como somos nosotros. Me parecía muy importante hacer esta aclaración. Bueno, sí, la palabra, vamos a ver, la misma fuerza que Dios ejerció sobre el sepulcro de Jesucristo resucitándolo de entre los muertos, es la que actúa sobre ti, haciendo de ti un hijo de Dios, un hijo suyo. Es precioso, ¿no? Para que cambiéis la palabra por otras cosas, o para que cambiemos la palabra por otras cosas. Que no se engañen, chicos, que no se engañen. Lo demás es todo bueno, por supuesto que sí, pero solamente la palabra dentro de ti es la fuerza que te hace hijo de Dios. El Evangelio de Jesús sobre todo, porque es la palabra de todas las palabras. Es la palabra por excelencia. Bueno, el prólogo del Evangelio de San Juan, ¿qué queréis que os diga? Si toda la revelación de Dios está concentrada en el prólogo del Evangelio de Jesús. Yo oí una vez a un sacerdote, un gran sacerdote, que decía, si viene un gran terremoto en el mundo, con incendios por todo el mundo, y se quemaran todas las bibliotecas del mundo, todas las impresoras del mundo, si se destruyeran todo lo que está contenido en el internet, en grabaciones, si todo eso quedara destruido, bastaría con que una persona conservara de memoria el prólogo del Evangelio de San Juan para empezar todo de nuevo, porque toda la revelación que tú quieras ver de Dios, todo el rostro de Dios, está
en el prólogo del Evangelio de San Juan. Esto lo oí yo hace muchos años y me gustó. Pero claro, una cosa es que te gustó, otra cosa es ver hasta dónde llega eso. Luego Dios me ha ido introduciendo cada vez más y os digo que sí, que es verdad. Todo el misterio de Dios está concentrado, contenido, está oculto en el prólogo del Evangelio de San Juan. Y solamente los niños, los que se hacen como niños, que no tienen en su vida otra ambición o mayor ambición que la de ser discípulos de Jesús, son llevados por el mismo Jesús a adentrarse en su infinito misterio, que repito, está contenido en el prólogo del Evangelio de San Juan. Vamos a ver algunos juntos, porque claro, imaginaos que ahora tengamos que hablar todo lo del prólogo. Pasarían 40.000 años y aquí me tenéis, más arrugado que una pasa y seguiría estando hablando todavía. Bueno, podemos ver, por ejemplo, cuando dice, en ella estaba la vida. En la palabra estaba la vida. En la palabra, junto a Dios, antes de la creación del mundo, estaba la vida. Y esta vida era nuestra luz. Y por eso, una de las muchas cosas que Jesús dice a este respecto es cuando en la catequesis del buen pastor, Juan 10:10, dice, yo he venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia. Que vais como locos, es que peleándoos por un puñado de vida, que cuando os des cuenta se os ha ido ya entre los dedos, y a costa de tantos pisotones, a causa de tantos disgustos, a causa de tantas enemistades, a causa de tantas destrucciones matrimoniales y familiares, por ir por un puñado de vida que se nos va entre las manos, a vosotros y a mí, y a mí y a vosotros. Tenemos el mismo problema en general que tuvieron los fariseos, que con lo que ya hacían ya era bastante y no venía a venir el Hijo de Dios, por mucho Hijo de Dios que fuera, con una carga más que era el Evangelio. Todo lo que rezaron para no entender nada. Todo lo que rezaban, todo lo que ayunaron para no entender que Jesucristo era la libertad del alma y la libertad del corazón. Que lo que hacemos por el Evangelio se hace porque tenemos alas, no porque tenemos piedras de peso. Y por eso tenían que buscar compensaciones a tanto sacrificio. ¿Y cuáles eran las compensaciones? La ambición y la gloria humana. Y por eso rechazaron a Jesucristo. Y cuando no fue suficiente el rechazo, le elevaron en la cruz. Ellos, cualquier sociedad, por muy religiosa que fuera, hubiera hecho lo mismo, y yo también. Para que no juzguemos a nadie, ¿no? Pues dice Jesús a estos hombres, vosotros investigáis las Escrituras, investigáis la palabra, qué listos que sois, qué bien habláis, qué inteligentes, sabéis las raíces semánticas de cada palabra, cada raíz histórica de este pueblo, qué bonito, vamos, ya solamente falta que os hagan la sola como en los partidos de baloncesto o de fútbol. Y Jesús les dice, investigáis las Escrituras, ya que creéis tener en ellas vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Y vosotros no queréis venir a mí para tener vida. No queréis venir a mí porque queréis que soy un peso mayor todavía para vosotros. No habéis entendido nada. No sabéis quién es Dios. No sabéis quiénes sois vosotros mismos. Y sobre todo, no sabéis el monstruo que estáis alimentando en vuestro corazón. Mirad cómo creció el monstruo en estos hombres que mataron al Hijo de Dios. El monstruo que llevaban dentro. Hermanos, Jesucristo es libertad, es alegría, es fiesta. Tenemos que ir al Evangelio para que nos crezcan las alas, para hacernos con esta fuerza que nos permite ser hijo de Dios. Es fuerza de salvación. Es para adorar a Dios cantando, no queriéndote una víctima. Todo esto es Dios. Todo esto es Dios. Y todo esto hay que irlo descubriendo poco a poco en su santo evangelio. He venido para que tengáis vida en abundancia y que no se os escape por las manos, que no se os deteriore con el paso de los años. Esta luz que brilla en las tinieblas. Es bellísimo ver cómo cuando Jesucristo muere en la cruz, esto ya me lo habéis oído otra vez, pero viene aquí tan al pelo, como decimos, ¿no?
que es bueno volverlo a recordar, y algunos quizá lo oigan por primera vez. Que cuando Jesucristo fue elevado de la cruz, Satanás creyó que había vencido a Dios. Esta es nuestra ilusión de siempre. Vencido no, pero despistado sí, ¿no? Como que es tonto y no nos damos cuenta del monstruo que llevamos dentro, ¿no? Y Satanás pensó lo mismo. Y entonces implantó su reino en el Calvario, porque es príncipe de las tinieblas. Y hubo un eclipse en el Calvario a esa hora, lo habéis leído, ¿no? Tantas veces en el Evangelio. Y ya danzaba Satanás con los suyos la victoria sobre Dios. Y de pronto se hizo la luz del Calvario cuando Jesucristo dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No pueden con la vida, yo soy la vida. En tus manos encomiendo la vida que tengo. Yo soy la vida, en tus manos la encomiendo. Y a partir de ahí daremos la vida a todos los hombres. Pero déjame decirte primero, Padre, perdónales. No saben el monstruo que llevan dentro. No saben lo que hacen. Hermanos, Dios es amor, Dios es bondad. Hablamos de castigos, castigos y castigos de Dios. Si fuera como muchos dicen, o que creen haber oído, ya hubiera castigado Dios aquel altar del Calvario por lo que hicieron, matar a su propio hijo y encima creyendo que daban culto a Dios, alimentando al monstruo que tenían dentro. Si entonces no los fulminó de la faz de la tierra. Vamos a hablar de castigos. ¿Qué creéis que es Dios? ¿Un hombre? ¿Vengativo? No, hombre, no. Dios te da el Evangelio para que seas hijo suyo. ¡Ánimo! Padre, ¿hay infierno? Hay. El cómo sea se lo preguntas a Dios, no a mí. No tenemos que saber nada más, sabiendo que lo hay. Pero tú piensa en encontrarte con Dios. Déjate de preguntas tontas a las cuales solamente puede responder Dios. Solamente puede responder Dios. Nadie, absolutamente nadie más. Bueno, chicos, es una pena que para muchísima gente buena, y me consta buena, os voy a decir, mejor que yo, porque conozco unos cuantos o bastantes, mejor que yo en sacrificios y penitencias, mejores que yo en sacrificios, renuncias y penitencias, mucho mejores que yo. Pero la pena es que para muchos de ellos el Evangelio no es más que una pieza dentro de su puzzle religioso. Es una pieza más. Es una pieza más. Y esa es una pena. En la vida espiritual no hay piezas, ni hay caminos, ni hay estilos, ni hay espiritualidades diversas. Solamente hay una, Evangelio de Jesús. Solamente hay una, Evangelio de Jesús. Solamente hay una, el Evangelio de Jesús. No hay otra. Es la luz que brilla en las tinieblas. También en nuestras tinieblas, cuando el demonio nos dice que todo es tontería, que Dios no existe. Que sí, que Dios existirá, pero no, que eso del Evangelio, que no. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no vencen a todas las tentaciones de Satanás. No la vencen. Ahí estamos. El misterio de la cruz. Vamos a ver un texto de Moisés bellísimo, que vemos cómo Dios nos preparó a todos para acompañar a María y al discípulo amado al pie de la cruz, también cuando ellos vivieron el eclipse de las tinieblas. Vamos a ver un texto bellísimo para que nos demos cuenta de que Dios no tiene que ver nada con casualidades. Todo esto estaba profetizado ya 2000 años antes, para hablar en términos redondos. Moisés llega a tal intimidad, con tal familiaridad con Dios. Moisés ha podido ver que Dios hace honor a su nombre, que le había dicho: os sacaré de Egipto, y lo sacó, os alimentaré en el desierto, y los alimentó, y tantas y tan del Mar Rojo, todo aquello, tantas cosas que vio Moisés. Ya se rindió ante Dios, se enamoró totalmente de Dios, se apasionó por Dios. Dios, ¿qué este Dios? ¿Cómo me lo he podido perder tanto tiempo? A este Dios, a este Dios. Y ya su alma gritó: déjame ver tu rostro. Vamos a ver lo que Dios le respondió. Entonces dijo Moisés:
déjame, por favor, ver tu gloria. Tu gloria en la espiritualidad bíblica es lo mismo que tu rostro. ¿Eh? De hecho, algunas traducciones dicen, déjame ver tu rostro. Él le contestó, yo haré pasar ante tu vista toda mi bondad y pronunciaré delante de ti el nombre de Yahvé. Pues hago gracia a quien hago gracia y tengo misericordia con quien tengo misericordia. Pero mi rostro, ¿lo veis como gloria significa rostro? Pero mi rostro no podrás verlo, porque no puede verme el hombre y seguir viviendo. Pero luego le dijo, mira, hay un lugar junto a mí. Tú te colocarás sobre la peña, y al pasar mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Luego apartaré mi mano para que veas mis espaldas, pero mi rostro no se puede ver. Es todo un lenguaje bíblico, ¿eh? Porque después se nos dirá que Moisés en el capítulo siguiente hablaba con Dios cara a cara por medio de la palabra. No nos perdamos esto, por favor. Moisés ya en el Antiguo Testamento, a pesar del velo, se nos dice, hablaba con Dios cara a cara, porque Dios le desmenuzaba la palabra en su corazón. Es así. Por eso no hay otra espiritualidad que la palabra. ¿Eh? Vamos a ver. Hay aquí unas claves bellísimas, extraordinarias, que vamos a ir a por ellas. Porque es un alimento único este. Dice, hay un lugar junto a mí desde donde me podrás ver, aunque sea de espaldas, pero me verás. ¿Cuál es el lugar junto a Dios? ¿Cuál es el lugar junto a Dios? ¿Este asiento que tienes en la capilla de tu casa? ¿Este asiento que tienes en tu parroquia? ¿Este asiento que tal? Eso es muy bonito, que lo tengas. Pero el lugar del que habla Dios a Moisés, ¿todavía no habéis dado con él? ¿Y para qué leéis tanto en el Evangelio si lo habéis dado con él? Os lo digo, os lo digo. Pues el lugar que hay junto a Dios, del cual habla Dios a Moisés, es ese que lo dice el Evangelio de San Juan. Junto a la cruz de Jesús estaban María y el discípulo amado. Ahí nació la iglesia. Junto a la cruz de Jesús podemos ver a Dios. ¿Junto a qué cruz? La tuya. Lo que te pasa hoy. Lo que te pasa desde hace años. Los problemas que tienes, familiares, económicos, laborales, de autoestima, psicológicos, enfermedades, desprecios que hay en tu vida por ser discípulo, discípula de Jesús. Ese es el lugar junto a Dios, donde vas a ver a Dios. ¿A ti te gustaría ver a Dios dónde? ¡Ay, ya lo sé! En una suite del Palace, ¿verdad que sí? Pues va a ser que no. Aunque puedes ir tranquilamente, pero eso es otra cosa que a mí no me toca. Es el lugar junto a tu cruz, sostenido por la Iglesia, por María, Madre de la Iglesia, como sostuvo a Juan, porque Juan solo no hubiera ido. Tenía el mismo miedo que los demás apóstoles. Pero María le sostuvo y llegó hasta el pie de la cruz, para indicarnos que es un discípulo de Jesús, para indicarnos cuál es el mayor título que Dios dio a su madre, Madre de la Iglesia. Ante este título, todos los demás palidecen. Son peccata minuta, son calderilla, son moneditas de cambio. Ante el título que le ha dado el propio Hijo de Dios, el propio Dios, Madre de mis discípulos. ¿Os parece poco ese título? ¿Que tenéis que inventar cada año uno nuevo? Este es bellísimo, esto es todo. Pero bueno, no nos desviemos. Aunque hablar de María nunca es desviarse, pero me entendéis. Hay un lugar junto a mí. Y junto a la cruz de Jesús estaba María y el discípulo amado. Y ahí nació la iglesia. Hay un lugar junto a mí. Me llama la atención, me gusta mucho una cosa que os voy a decir, que en la iglesia primitiva se cantaban himnos litúrgicos preciosos, sacados de la espiritualidad de la palabra, Sí, eran himnos que muchos de ellos se conservan, la letra, claro, se conservan, que son himnos preciosos, sacados de la espiritualidad de la palabra que vivían las primeras comunidades, y hablando de la cruz del Señor, este junto al Señor,
este lugar junto a ti, dicen que la cruz de nuestro Señor Jesucristo, cuando es tu cruz, cuando ya hace parte de tu cruz, cuando se identifica con tu cruz, es, escuchad bien, poner bien el sonotone, el lecho de amor donde Dios te ha concebido como hijo suyo. ¿A qué os ha gustado? El lecho de amor, donde Dios te concibe como hijo suyo, digno de los primerísimos tiempos de la Iglesia. Estos, como solamente tenían la espiritualidad de la palabra, no se iban por las ramas, iban directos a la esencia de la santidad, que es estar junto a Dios en el misterio de la cruz. Hay un lugar junto a mí, 2000 años antes de que Jesús fuera levantado en la cruz, y que junto a la cruz se acercaran María y el discípulo amado. Dios lo profetizó a Moisés. Pero no acaba aquí la revelación. ¿Cómo va a acabar aquí la revelación si Dios nos da un plato y después otro, hasta que decimos basta porque vamos a reventar? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? La diferencia que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cuando yo pase junto a ti, podrás verme de espaldas. Mi rostro no podrás verlo. Mi rostro lo verán los discípulos de mi Hijo, podría decir. ¿Y qué os parece? ¿Qué os parece cómo empieza San Juan la primera carta? Ya sé que me estás diciendo, Padre, ¿cómo puedo ver yo el rostro de Jesús? Yo no lo he visto nunca. Métete con los ojos de Jesús en el Evangelio y verás el fulgor de su rostro dentro de ti, lo sentirás. Sí, así de fácil, no lo hagas difícil. No lo hagas difícil. Así de fácil es. Bueno, dice San Juan. Perdón, ¿qué había dicho Dios a Moisés? ¿Os acordáis? Que me verías de espaldas. Porque mi rostro lo puedes verlo, ¿no? Pues mirad lo que dice. Aquí es la esencia de la espiritualidad de la iglesia primitiva, Lo que existía es la primera carta de Juan así es como empieza, versículo 1 en adelante. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos, y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de la vida, pues la vida se manifestó, y nosotros la hemos visto y damos testimonio, y os anunciamos la vida eterna. Escuchad, que estaba vuelta hacia el Padre, y otros traducen que estaba de espaldas en el Padre y que se nos manifestó. Jesús, que estaba junto al Padre, cara a cara con el Padre, de espaldas a nosotros, se dio la vuelta, se encarnó, que es lo que celebramos en estas Navidades, y se nos manifestó. No tengas miedo, lo verás. Entra en la palabra, lo verás. Búscate un buen director espiritual que tenga la espiritualidad de la palabra. No que te hable de angelitos que vuelan de arriba abajo, que también si quiere hablar, que hable. A mí qué más me da. Pero que tenga la espiritualidad de la palabra. Y que te enseñe a entrar en la palabra. Y que te enseñe a entrar en la palabra. Y te darás cuenta de que Dios ha vuelto hacia ti. Le ves cara a cara. Cada vez que las palabras de vida y espíritu que hay en el Evangelio van hacia ti. Y ya no es que las palabras de vida y espíritu hagan en el Evangelio, es que a partir de Jesucristo, toda la Biblia, Jeremías, Isaías, el Éxodo, son palabras de vida y espíritu, como hemos visto en el texto de Moisés. El cronista que escribió esta experiencia de Moisés, la escribió porque era lo que tenía que escribir, porque había oído del mismo Moisés, pero no sabía el alcance, como muchos salmistas tampoco sabían el alcance, obedecieron a Dios. Y todo esto se ha cumplido en Jesucristo y en su Iglesia, como dice el Concilio Vaticano II. Se cumple también en ti. Se cumple también en ti. Muy bien. Estaba vuelta hacia el Padre y se ha vuelto hacia ti. Mirad cómo termina el prólogo del Evangelio de San Juan. Ahora vamos a leer esto nada más. Luego, si hay tiempo, hablaremos sobre esto, ¿no? El prólogo del Evangelio de San Juan, mirad cómo lo termina Juan. Dice, a Dios nadie la ha visto jamás.
El cara a cara, ¿verdad? El Hijo único, que está en el seno del Padre, nos lo ha revelado, nos ha mostrado su rostro. ¿Queréis más claro? Esto es una promesa de una aparición. Esto es palabra de Dios que se cumple. Infinitamente mayor que todas las promesas habidas y por haber. Y a lo mejor os des cuenta hoy nada más. Bueno, ¿sabes lo que os digo? No os voy a echar la bronca, porque usted me la tiene que echar a mí también. Nunca es tarde. Si escucháis esto es porque todos estamos a tiempo de ver el rostro de Dios en la palabra, en el Evangelio. Todos estamos a tiempo. Si no, esto no lo estaríais escuchando, porque Dios no juega con nadie, ni conmigo que lo estoy predicando, ni con vosotros que lo estáis escuchando. ¿Eh? Hay unos sentidos del alma de los cuales os he hablado muchas veces. Son sentidos, es también sabiduría espiritual, que vemos las cosas espirituales. Y sobre todo vemos el rostro de Dios que brilla en la palabra y sobre todo en el Evangelio de su Hijo. Y brilla el mismo rostro de Jesús. Y San Pablo hace 2000 años escribía en la carta a los Efesios, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, os conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerle perfectamente. Conocerle perfectamente. La espiritualidad de la palabra significa tú a tú, significa cara a cara, comiendo juntos, perfectamente iluminando los ojos de vuestro corazón, para que conozcáis cuál es la esperanza a que habéis sido llamados, cuál es la riqueza de su gloria. Todo esto es el Evangelio de Jesús. Todo esto es el Evangelio de Jesús. Y no sé quién serás tú que me estás escuchando, pero te digo que está a tu alcance. No sé quién serás, no sé cómo será tu vida, o cómo ha sido tu vida, ni me interesa. No soy quien para que me interese. Pero sí te digo que está a tu alcance, que tienes acceso a ello. Porque cuando yo os digo, pasad estas catequesis, pasadlas, no es para hacer propaganda, no es para hacer prosélito, Dios me libre. ¿Cómo voy a ser yo sacerdote para perderlo miserablemente haciendo prosélitos? ¿Crees que yo soy sacerdote para perder mi vida miserablemente haciendo prosélitos? Me hubiera dedicado a otra cosa, hombre, no hacer prosélitos, que es lo más denigrante en lo que se puede convertir la vida de un hombre. En mi caso, en cuanto sacerdote, si yo os digo que la paséis, es porque a alguien le va a ver, aunque lo rechacen, di bien. Si de cada 10 que lo mandáis lo acoge uno, habéis salvado un alma, habéis creado una luz nueva, y esta luz brillará a muchas más. Es por eso que os lo digo. Porque igual que hace tantísimos siglos, quizá hoy más que nunca, siga habiendo conversiones como la de San Agustín, como la de San Pablo, como la de San Francisco, como la de San Ignacio. Conversiones que dieron la vuelta totalmente a la vida de estas personas. Pues quizá vosotros sois llamados a provocar algunas de estas conversiones que serán luz del mundo. Así que ánimo, no tengáis miedo. Y si os rechazan, que lo sepáis que es por el nombre de Cristo. Por lo tanto, ha valido la pena. Que nos rechacen por ser tontos, te quedas con la tontura y con el rechazo. Si te rechazan por ser fanático, te quedas con el fanatismo tonto también y el rechazo. Si es por el Evangelio de Jesús, has ganado gloria, porque Dios te hace partícipe de su gloria, porque nadie es tan rechazado como Él. Ánimo, pues. Entramos desde la sabiduría del corazón y desde los ojos del corazón, desde los sentidos del corazón, en el misterio de Dios. Así es como termina el prólogo del Evangelio de San Juan. A Dios nadie le ha visto jamás, con los sentidos de la cara. Pues hay que hacer ídolos de plata, de oro, ¿no? El mundo griego, el mundo, sí, todas las religiones, ¿no? Sobre todo antiguas. Diosa Artemisa, el dios Osiris, la diosa Fortuna. La diosa Fortuna está ahora más presente que nunca con la bola de cristal y con estas cosas por aquí y para allá. No saben la alianza que están haciendo con los demonios los que se meten en esto. No son capaces de ver la alianza que están haciendo con el demonio
que solamente sabe destruir, los que se meten en ese mundo. Nosotros hacemos alianza con Dios. Y el Evangelio es nuestra alianza con Dios, por el cual le vemos cara a cara. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único, el que está en el seno, en el regazo del Padre, nos lo da a conocer, nos lo revela, nos lo manifiesta, abriendo los ojos de nuestra alma y de nuestro corazón y dándonos esta sabiduría espiritual de la que habla San Pablo. San Pablo a este respecto tuvo una experiencia preciosa, muy fuerte. Era un hombre muy listo, se va convirtiendo poco a poco, pero a veces le dan ramalazos de usar el lenguaje del mundo para convencer a la gente. ¿Le pasó dónde? En Atenas. Dice, ¡hombre! Me han mandado a hablar en Atenas, el foro de la inteligencia del mundo entero, de los grandes sabios. Es como si a mí me mandan ahora a hablar en la ONU. Me cachi en la mar salada. Yo que nunca he llevado smoking y pajarita, me compro un smoking y pajarita para hablar en la ONU. Y hablo de las beneficencias del clima y el clima y el climote y la climate. Eso es bueno, muy bueno, pero la predicación es muchísimo más que eso. Bueno, pues a este amigo nuestro Pablo dice, voy a hablar con el lenguaje de ellos. Y empezó a hablar, vuestros dioses, el dios de tal, y buscáis a Dios porque estos dioses tienen no sé qué, no sé cuánto. Y a partir de allí dice el salto a Jesucristo que resucitó de entre los muertos. Y se partieron de risa con él. Porque habló de la esencia de la fe, que es la victoria de Jesucristo sobre la muerte con el lenguaje de ellos. Y dijo, otro día te oiremos. Encima de pitorreo, perdonad la palabra, que significa en Ecuador, en Brasil, en Argentina, en México. Pitorreo, no sabéis, ¿no? En España lo usamos mucho. Parece que te ríes del tío, que te ríes de un tío, que te ríes de un señor, de una señora, de un chaval, de una chavala. Así es. Así es. Y Pablo comprendió que tiene que usar el lenguaje de la palabra, no el lenguaje de los hombres. Lo entendió. Y mirad lo que dice aquí en la primera carta a los Corintios. Hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con el prestigio de la palabra o sabiduría humana, que fue lo que le pasó en Atenas, y vaya patinazo que pegó. Se estrelló y comprendió que tenía que hablar con el lenguaje de Jesús. Me presenté ante vosotros débil, tímido y tembloroso. Así es. Si yo fuera profesor de matemáticas y estuviera ahora haciendo, o sea, una tesis sobre matemáticas, de raíces cuadradas o cúbicas o lo que sea, como me lo sé, lo diría y bueno, me cansaría un poco, pero no tendría mayor problema. Hablar de palabras de Dios, por lo tanto, crear, sí. La predicación desde Dios es una creación. No estoy creando yo, no os hagáis ilusiones, y yo tampoco. Es una creación de un hijo nuevo, suyo, dentro del que lo escucha. Eso está a años luz de mis posibilidades. Y por eso Pablo lo entiende, que se fue tímido y tembloroso. Dice, y mi palabra y mi predicación no tuvieron nada de los persuasivos discursos de la sabiduría, como metió el patón, ¿no? Como metió la pata ahí en Atenas, el buen hombre, y le curó el Señor. ¿Ves cómo Dios lo castiga si no cura? Se estrelló y le curó. Y Pablo se dejó curar. Qué bonito. Se dejó curar. ¿No? Y se dejó amar. Ay, dejarse amar por Dios. Para que vuestra fe se fundamentase, no en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. La fuerza de Dios. Como os decía antes, la misma fuerza que Dios Padre ejerció sobre el Jesucristo, muerto y sepultado, resucitándolo. Esa fue la esencia de la predicación de la iglesia primitiva. La ejerce sobre ti y sobre mí, haciendo de unos simples mortales hijos del pecado original, hijos de Dios, santos e inmaculados en su presencia, como dice San Pablo. Ay, Padre Antonio, santos e inmaculados en su presencia, estudias demasiado, ¿no? Hombre, si Pablo lo dice y lo dice también por él, con lo que hizo, hay gente que metió en la cárcel, colaboró en el asesinato, martirio de Esteban, posiblemente de algunos otros más,
y luego de soberbia infinita. Y él dice que Dios le ha llamado a ser santo e inmaculado en su presencia. Así que déjate de lagrimitas de cocodrilo, que a lo mejor esas lagrimitas es porque no quieres convertirte. Vamos, levanta la cabeza, que Dios te está mirando y te está diciendo, quiero hacer de ti un hijo mío, una hija mía, un discípulo mío, una discípula mía. ¡Ánimo! Y si ya lo eres, pues sigue creciendo, que posiblemente ya lo eres, claro que sí. Claro, porque Dios no deja de trabajar en ti. Ánimo, a seguir creciendo entonces. Bueno, entonces dice, hablamos de sabiduría entre los perfectos. Cuidado, la palabra perfecto en el lenguaje bíblico no significa lo mismo que significa para ti que tienes una cultura occidental. Perfecto es impecable, sin pecados. No, esto no lo quiere decir. Perfecto significa el que está haciendo un camino. Esto es lo que significa en la palabra de Dios. Y en ese contexto, perfecto en la palabra de Dios significa el que está caminando con Jesús. El que está caminando con la palabra. El que está caminando con el Evangelio. Ese es el camino perfecto, porque estás caminando con la palabra de la verdad. Esa palabra que es la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Es interesante esto. ¿Sabéis por qué? Porque mirad, hasta que esta palabra, que es la luz verdadera, no llega a tu corazón, no sabes quién eres. Hasta que esta palabra no llega a tu corazón, tú haces tus cosas de piedad también como yo. Así que yo no estoy apuntando a nadie, me apunto a mí, punto. Pero a la hora de la verdad eres igual que los demás. A la hora de juzgar, juzgas. A la hora de murmurar, murmuras. A la hora de mentir, mientes. A la hora de criticar, criticas. A la hora de acusar, acusas. ¿Por qué? Porque la palabra no te está iluminando a la porquería que tienes dentro. ¿Y por qué? Porque no le dejas. Porque con lo que haces ya te crees Santa Juana de Arco. Ya te crees a Luis Gonzaga. Con lo que haces. Cuando entra la palabra dentro de ti, ay, lo que aparece en el desván de tu corazón. Ay, hasta el arca de Noé estaba más limpio que tú. Ay, hipopótamos, jirafas, elefantes, todas tus protestas, todas tus tonterías están ahí. ¿Y qué hace la palabra de Dios? Atravesar tu corazón, hundir ese arca de Noé que tienes dentro de ti, lo sanea, lo pinta, lo barniza, expulsa toda esa animalada que hay dentro de ti y dice, ahora sí, ahora estoy a gusto dentro de ti. ¿Veis lo bueno que es Dios? ¿Os lo vais a perder por tonterías? ¿Os lo vais a perder por tonterías? Y continúa Pablo diciendo, esta sabiduría de los perfectos, los que caminan con el Evangelio, repito, los que caminan con el Evangelio. Al paso del Evangelio, no a tu paso, tranquilo. Tranquilo. No quieres ser más Jesucristo que el mismo Jesucristo. Al paso del Evangelio. Que te olvida, que lo va marcando. Como dice la Escritura, anunciamos lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó. Lo que Dios preparó para los que le aman. Y tú ya lo estás viendo. Cuando ves brillar la luz de Dios dentro de ti, estás viendo el rostro de Dios, que en Moisés estaba de espaldas y contigo está cara a cara. Cada vez que lees el Evangelio, Dios se pone cara a cara contigo. Jesús se pone cara a cara contigo. Y te dice, ¿puedo entrar o rechazas el Evangelio? O dice, no, esto es para Santa Teresa. Esto es para no sé quién. Esto es para San Francisco Javier. Esto es para crucificarlo en la cruz como hicieron los fariseos. Sí, he hecho esta pausa. Porque este fue el drama con que Satanás nos engaña. Pues hay que superar el drama. Porque a nosotros, continúa Pablo, esto es el 1 Corintios, el capítulo 2, no tiene desperdicio. A nosotros nos lo reveló por el Espíritu Santo. Nos lo reveló. Porque tenemos la mente de Cristo. Así es como termina este capítulo. Tenemos el corazón de Cristo. Un corazón abierto al Padre. A todo lo que le decía el Padre. Y por eso tenemos el Evangelio. Porque Jesús guardó en su corazón en el Evangelio y nos lo dio a conocer por la boca, en la predicación, en el anuncio. Lo bueno que es Dios y nos lo perdemos con tonterías.
o con deformaciones. Lo bueno que es Dios. Y este ver y oír a Dios en la palabra, en el Evangelio, lo anuncia en una explosión de gozo. A ver, Padre Antonio, ¿qué está diciendo usted? Espera, que busque la página, hombre, no seáis... ¿Qué queréis? ¿Que yo soy un milagrero? Que aparecen las páginas con un soplo, ¿no? Tengo que mover el dedito, ¿eh? Bueno, pues dice Jesús en Lucas, en aquel momento, se llenó de gozo Jesús, se colmó de gozo, explotó, estalló de gozo Jesús el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque vio que los niños, los que se hacían como niños, iban a acoger su evangelio. Lo vio a lo lejos. Te vio a ti escuchando hoy esta catequesis y me vio a mí predicando esto, diciendo, esto es así, vamos a por ello, vamos que sí, que lo tenemos gratis, vamos a por ello. No se trata de Podemos como un atleta que corre la carrera hasta que le saca la lengua y se cae a mitad de la pista. No, eso está muy bien, pero no es eso. Nosotros lo hemos recibido por la muerte de Jesús. Se nos ha dado el Evangelio por la muerte de Jesús. Un Evangelio ya cumplido. Basta que tú cojas estas alas del Evangelio. Y Jesús nos vio. Nos vio. Vio en el horizonte. El último día del año 2020, que es hoy, 31 de diciembre. Y dijo, yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios inteligentes y se las has revelado a quién. Aquí se me ha cambiado la traducción. Dice a los pequeños, pero aquí se me está diciendo, las ha revelado a quién. A ti, que te llamas Juan. A ti, que te llamas Manuel. A ti, que te llamas Lourdes. A ti, que te llamas Pablo, el hijo de Mónica. Y también a Mónica, no te enfades, Mónica, también. Y a mí, y a María, y a Marisa, y a Rafael. Estos pequeños tenemos el acceso a este ver y oír a Dios en su Evangelio. ¿Os parece poco? ¿Os parece poco regalo de Navidad este que nos está haciendo Dios? ¿Os parece? Todo me ha sido entregado por mi Padre, sigue Jesús. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Perdón, nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. ¿Y quién es el Padre sino el Hijo? Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y así es como termina el prólogo del Evangelio de hoy, que Jesús nos da una puntada sin hilo. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre nos lo ha dado a conocer, nos lo ha revelado quién es el Padre. Y al revelarnos vemos el rostro luminoso del Padre, que rompe todas tus oscuridades. Y después, recordad que Jesús está explotando de gozo, dice, y volviéndose a los discípulos, a los cuales en otra ocasión les llama mis pequeños hermanos. Los pequeños son estos, ¿Qué creéis? ¿Que el pequeño es aquel que nunca ha roto un plato? ¡Ay, Señor! Creo que los que estamos escuchando esto ya tenemos experiencia de estos mojigatos o mojigatas. ¿Qué significa esto en América? Pues yo qué sé, no tiene traducción. Si os digo panoli, lo empeoro más todavía. Pues eso, que nunca ha roto un plato. Exacto. Que parecen bonitos, que son muy buenecitos por fuera. Exactamente. A estos, el día que le llevas la contraria, se les va la olla, sí, se les va la cabeza, y rompen la vajilla entera. La tuya, la del vecino y la del vecina. Y de la del vecina. Aparece la fiera que llevan dentro. Lo hemos visto en los demás, y no nos avergoncemos. Nos ha pasado a nosotros también, ¿verdad que sí? ¡Ay, padre, cómo acierta! No estoy acertando. Estoy mirando mi historia, que seguramente coincide con la tuya. ¿Ves cuánto nos quiere Dios? Que ahora estamos como estamos. Pues volviéndose a los discípulos dijo, bienaventurados los ojos que ven lo que veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Mirad, chicos, Moisés le vio de espaldas. Ahí está dicho todo. Y Moisés fue infinitamente más santo que tú y que yo. Y no digamos el profeta Isaías, y Jeremías, y Esther, y Judith. Y sin embargo, los tiempos de Dios son los tiempos de Dios. A nosotros nos ha abierto a la luz del Evangelio gracias a la encarnación de Jesús. No porque seamos mejor con ellos,
Porque bueno, vosotros no sé, pero yo ya os digo que no. A mí me manda Dios, me manda como a Moisés a liberar al pueblo. Voy una vez a hablar con el pueblo, dos, tres, cuatro. Cuando ya me marean porque no me creen, digo que os den dos duros, que os den morcillas. Eso es. Dejadme en paz. Señor, no quieren, así que búscate a otro. Bueno, así somos. Lo que pasa es que Dios ha tenido paciencia conmigo y aquí estoy. Y aquí estoy. Y nunca daré gracias suficientes a Dios por estar aquí con vosotros, proclamando esta palabra que no es mía, esta sabiduría que no es mía, esta gloria de Dios que no es mía, esta creación de la fe que es creación de Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo soy solamente el instrumento y nada más. Hasta tal punto soy el instrumento y nada más que me tengo que preocupar de convertirme yo a mí mismo, al tiempo que os invito a vosotros a convertíos. Os invito tal y como invitó Jesucristo, convertíos y creed en el Evangelio. Fue lo primero que dijo el Evangelio de Marcos. ¿Qué significa creer? Significa apoyarte. Apóyate en el Evangelio. Déjate de monsergas. Primero el Evangelio, segundo el Evangelio, tercero el Evangelio. Y después todo lo demás que te ayude. Todo que te ayude. Y aprobado por la Iglesia, por supuesto. Pero primero, segundo y tercero, el Evangelio de Jesús. Estos son los únicos cimientos y no hay otros. Es la roca, el Evangelio es la roca donde somos tallados como discípulos de Jesús. ¿Os ha gustado, verdad? A mí también. Es la roca donde Jesucristo talla a sus discípulos. La roca es Dios. Ahí estamos. Qué bella es la escritura, qué bella es la palabra. Qué maravilla. Qué maravilla. Bueno, pues este ver, este oír, lo que vemos en la palabra cuando se va abriendo. Este Jesucristo que te parta la... Padre, ¿qué curso debo de hacer para que Jesús me abra la palabra? Bueno, yo personalmente no te aconsejo ninguno. Yo conozco personas que Dios me permite darles catequesis aquí en Madrid, que no han hecho ningún curso. No se lo prohíbo, por favor. No soy yo para prohibir nada, pero no lo han hecho. Y parte la palabra de una forma maravillosa, extraordinaria. Ya está. Ama el Evangelio. Búscate un buen director espiritual que sepa partir la palabra, que tenga el don de partir la palabra. Y a la luz de sus catequesis, tú aprenderás a partir la palabra. Y estas catequesis, conforme van entrando en ti, te van preparando cada día más a que tú mismo vayas partiendo la palabra en este salmo, en los laudes, en aquel texto de San Pablo, en ese texto del Éxodo. Sí, esto es algo que es una promesa de Dios, no es mía, por lo tanto puedo decirlo. Por lo tanto puedo decirlo. Y cuando ya ves y oyes a Jesús en esa palabra que Él mismo te va abriendo, entonces se cumple el deseo, el grito, que es también una profecía del alma expresado en la esposa del Cantar de las Cantares, que es un canto de toda alma que se acerca a Dios. Ponme como un sello sobre tu corazón, le dice el alma a Dios, conforme Él se le va manifestando y revelando. Quiere unirse totalmente a Él como un sello en un documento. Ponme como un sello sobre tu corazón, como un sello sobre tu brazo. El corazón significa el amor y el brazo significa la fuerza. Señor, soy débil, tremendamente débil, me despisto, me canso, me desanimo. Mis ojos van detrás de otras cosas. Busco gloria humana igual que todos los demás. Y ahora tú me traes aquí y veo que sí, veo que es verdad, pero tengo miedo de mí, tengo miedo de mi debilidad, de mis tonterías, de lo cortito que soy, tengo miedo. Por lo tanto, grábame en el amor de tu corazón y no me separaré de ti. Y grábame en tu brazo. El brazo en la escritura significa la fuerza. Haz mía tu fuerza y grábame en tu amor. Y Jesucristo llamó a los discípulos para grabar en ellos, para
grabarse, para que se grabasen en su corazón y en su fuerza y en su brazo. Así es. Este aspecto que os dije antes del prólogo del Evangelio de San Juan, que dice, la palabra es la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. ¿Os acordáis, no? Bueno, esta palabra te dice quién eres. ¿Y qué pasa cuando ya sabes quién eres? Cuando no tienes miedo, cuando tu soberbia no te aparta del Evangelio. Uy, cuánta gente se ha apartado del Evangelio por pura soberbia, porque no quieren saber quiénes son. Pero cuando tú persistes en que Dios te vaya saneando, lo que he dicho antes, que no lo voy a repetir, este arca de Noé que hay dentro de ti. En este arca a veces te identificas con muchos animales, a veces eres una víbora, sacas la lengua y pobre del que se acerque. Y a veces eres un hipopótamo, donde tú pasas, se aplasta todo, no crece la hierba, como el caballo de Atila. Y a veces eres, vete a saber, una araña que encima del techo se entera de todo. Y se frota las patas, que no las manos. Así somos. Pues cuando aceptas todo esto, la luz te ilumina, se sanea el arca de Noé que hay dentro de ti. Dios está a gusto contigo. Qué bonito, ¿eh? Lo que nunca pensaste tú. Dios está a gusto contigo. Dios está a gusto contigo en este corazón tuyo, que ya no es el arca de Noé. Es una morada de Dios. Es un templo de Dios. La palabra es lo que permite que tu arca de Noé lleno de fieras y alimañas se convierta en un templo de Dios. Como para jugar con la palabra, ¿verdad? Bueno, ¿y para qué decía esto? Que al llenarte de luz es cuando se cumple en ti lo que Jesús dijo de sus discípulos. Tú eres la luz del mundo. Porque llevas la luz dentro de ti, no porque sabes mucho. Porque llevas la luz dentro de ti. Porque esa luz entró dentro de ti. Y cambió el arca de Noé. Y se lo regaló a Satanás. Le dijo, está el señor Satanás. Y el señor Satanás, como las obras de teatro, aquí estoy. Dice, tome, señor Satanás, eso es suyo. Y Jesucristo le dio el arca de Noé que había dentro de ti. ¿Cómo está saliendo hoy la catequesis? Se nota que es fin de año. Nos estamos riendo todos. Y sin embargo, es verdad lo que estoy diciendo. Y en vez del arca de Noé construyó su templo. Y dijo al Padre, ven, que Antonio, hablo de mí, en representación de todos los que escucháis esta catequesis de hoy. Que Antonio quiere que hagamos un templo dentro de él. El arca de Noé ya no existe. Esto es lo que hace Dios por nosotros. Esto es lo que hace Dios por nosotros. Pero seguimos cogemos ya, nos queda poco tiempo. En de Juan era el versículo 9, sabéis que estamos en el prólogo. Seguimos, dice que esta palabra estaba en el mundo, que el mundo fue hecha por ella y el mundo no la conocía. No quiso saber nada. Sí, altares por aquí, estatuas por allá, todo eso por aquí y por allá, lo que no impide que cada uno tenga sus violencias, y en esas violencias se den guerras, se den robos, se den estupros, se den violaciones, se den de todo tipo de maldad. Todo tipo de maldad. Luego con besar el ídolo ya tenían bastante. Pero siempre que es así, el fuerte oprime al débil. Y el débil, cuando puede y como puede, se venga, aunque después lo paga mucho más todavía. No tenemos otra cosa. Mirad, vaya porquería que ha hecho Satanás con este mundo que Dios creó tan bello. En nosotros está arrojar la luz. Siempre que la palabra te ilumine a ti primero. Es la luz verdadera, no la luz a medias, no la luz opaca, no la luz que dura 3 horas. La luz eterna, que es la palabra de Dios. Por eso, como os decía semanas atrás, Jesús, en cierto modo, censuró a los discípulos de Juan diciendo, quisisteis recrearos 1 hora con su luz. Yo soy la luz perpetua. Amemos a los santos, pero cuando busquemos luz, la buscamos en Jesucristo. Solo en Jesucristo. Y nada más que en Jesucristo. Es la luz eterna del Padre. Y se llama Evangelio. Ahí está la luz eterna.
Bueno, pues el mundo no la conoció. Vale. Vino a su casa, que es lo que celebramos estos días de Navidad, y vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Esto es terrible. Conocieron la palabra, pero no la recibieron, no la llevaron al corazón. Es terrible. Hasta tal punto que para muchos, para muchos, para muchos, el Evangelio es el gran desconocido. Conocen cualquier cosa menos los Evangelios. Conocen cualquier cosa menos los Evangelios. Es el gran desconocido de su alma y de su corazón. Porque están en otras cosas buenas, buenísimas. Pero si esa cosa del Evangelio, poco te van a dar. Te salvarás porque Dios es bueno. Pero, bueno, ahí no me meto yo porque tampoco me toca a mí hablar de esto. Pero los suyos no la recibieron. ¿Sabéis por qué no la recibieron? Esto lo voy a decir muy solemnemente porque nos puede pasar a todos. Hablando San Juan de los fariseos y de los doctores de la ley, dice, entre los magistrados, en magistrados están metidos los doctores de la ley por encima de todo, ¿no? Como Nicodemo, por ejemplo. Muchos creyeron en él. Muchos creyeron que era el Mesías. Pero por los fariseos no lo confesaban para no ser excluidos de la sinagoga, porque prefirieron la gloria de los hombres a la gloria de Dios. Es el caballo de batalla para toda conversión. Tus cosas que las pintas de cosas de Dios te dan demasiada gloria muchas veces, ¿no? Déjalo. Busca la gloria de Dios. No nos pase como a los magistrados judíos, como a los doctores de la ley, que vieron con sus propios ojos que todo lo que decían de los profetas sobre el Mesías, que curaría a los ciegos, haría hablar a los sordos, tendría palabras de vida, tantas cosas, sabían que era verdad, pero claro, eso de ser excluidos de la sinagoga, de ser un don nadie en el pueblo de Israel a causa de Jesús, Jesús lo dirá, seréis perseguidos por mi nombre. ¿Mi nombre cuál es? Hijo de Dios. ¿Entendéis, no? Así es. Pero a los que le recibieron, lo que os he dicho antes, les dio poder para ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre. Vamos a ver que con eso terminamos, porque esto es precioso. Los que creen en su nombre significa los que se apoyan en su nombre. Vamos a ver, el Antiguo Testamento, voy a ir un poco deprisa porque nos queda poco tiempo. En el Antiguo Testamento, Dios revela su nombre a Moisés. Les dirás, yo soy el que soy. ¿Qué significa yo soy el que soy? Soy por mí mismo. Yo no soy por mi padre que me engendró, ni por mi abuelo que engendró a mi padre, ni por mi bisabuelo, etcétera, ¿no? Soy el que soy. Tengo la vida en mí mismo. Y este es el nombre de Dios que no tiene nadie. Y luego, resulta que viene Jesucristo, los que creen en mi nombre. ¿Cuál es el nombre? Yo soy el que soy a la luz del Antiguo Testamento. Yo soy con vosotros. Yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Así es como termina el Evangelio de Mateo. Y aquí terminamos con una crisis fortísima que tuvo San Pablo en Corinto, porque le rechazaron. Los antores de la sinagoga le rechazaron. Y entonces se puso muy triste, casi se desanima, lo pasó muy mal aquella noche y Jesús se le apareció y le dijo, no tengas miedo, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo. Quede esto con nosotros ante toda persecución, ante todo desprecio, porque si eres discípulo de Jesús, prepárate para el desprecio, porque dice Jesús, os perseguirán y despreciarán por mi nombre, y tú te apoyarás en ese nombre que significa yo estoy contigo en la tribulación, en la enfermedad, en el dolor, en cualquier crisis y sobre todo en toda tentación. Feliz año a todos, 31 de diciembre, que lo paséis bien y que crezcamos como discípulos y discípulas de Jesús. Amén.